Muy pero muy buenas amigos de Ajedrez Live. En el día de hoy vamos a estar hablando de cuáles son las mejores criptomonedas 2020. ¿Te interesa comprar criptomonedas pero no sabes cuál exactamente porque hay 1.000.000 de monedas distintas? Bueno, hoy vamos a estar analizando lo que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Sí, vamos a estar analizando cuáles fueron en el 2020, mirando desde un año a esta parte, es decir, en el transcurso del último año, cuáles fueron las criptomonedas que mejor rindieron en porcentaje, ¿sí? Si hubieses invertido en esas monedas hace un año, ¿cuánto hubieses ganado hoy? ¿Querés enterarte de esto? ¿Querés saber qué criptomoneda rindió mejor? Quédate hasta el final de este video. Antes, te invito por favor que si no lo hiciste antes, no sé por qué no lo hiciste antes, pero dale ahora ahí al botón de suscribirse, activa la campanita, un pulgarcito arriba y empezamos con nuestro top 10 de las mejores monedas 2020. Bueno, lo primero que te quiero contar es que las criptomonedas tienen diferentes volúmenes de capitalización. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que no todas las compra la misma cantidad de gente. Hay monedas que se compran muy poquitito, mueven poco volumen, y monedas que se mueven muchísimo, más que otras, siendo el principal exponente o la mayor portadora del volumen, naturalmente el Bitcoin. Es decir, casi el 55% de las transacciones que se hacen en criptomonedas en el mundo son de Bitcoin. Por eso Bitcoin es la moneda o la criptomoneda número 1 en volumen de capitalización, ¿sí? ¿Por qué nos interesa este asunto del volumen de capitalización? Bueno, eso tiene que ver con el hecho de que a vos te va a interesar seguramente meterte en alguna moneda que tenga un suficiente volumen o un buen volumen de capitalización, que muchas otras personas estén comprando y vendiendo y negociando con ellas, en lugar de las que lo hacen con muy poquito volumen, ¿sí? Esto aumenta encima más el riesgo de volatilidad, incluso en el caso de las criptomonedas, que es un activo, como sabes, muy volátil, que sube y baja de precio con bastante violencia y bastante frecuencia. Por lo tanto, se considera que es más saludable invertir en aquellas monedas que tienen mayor reconocimiento, que se operan más, donde los spreads o las puntas para comprar y vender van a ser más cortas que aquellas que no le interesan a muchas personas o que no tienen volumen de negociación, ¿sí? Por eso no es lo mismo comprar cualquier criptomoneda, ¿sí? Bueno, vamos a analizar lo que prometimos. Prometimos que íbamos a ver cuánto rindieron, qué retorno sobre la inversión estuvieron dando algunas de las criptomonedas que hoy conforman este top 10. No son todas, no es exhaustivo, pero nos vamos a estar fijando entre las 21 monedas, ¿sí?, que tienen mayor volumen de capitalización. No te voy a hablar de esas monedas que no conoce ni nadie y que no sirven para generar buen volumen de inversiones y para atraerlas, sino de aquellas que todo el mundo conoce y opera, y dentro de las 21 mejores, las 21 que más se comercializan en todo el mundo, dentro de las miles que hay, vamos a ver quiénes conforman esta suerte de top 10 de las que mejores rindieron. Empezamos de atrás para adelante y en realidad la gran decepción de estas conocidas es la que ocupa en volumen de capitalización el número 8. Es decir, la criptomoneda que está número 8 en el ranking mundial de las que más se operan es Litecoin, ¿sí? Litecoin es el ticker LTC. Y te tengo que decir que si hubieses invertido desde un año a esta parte, si hubieras comprado exactamente hace un año y querés medir cuánto te retornó, cuánto fue el porcentaje que ganaste o perdiste con esta moneda, hubieses perdido el 17% de lo que pusiste. Si pusiste 100, tendrías, en este caso, 83. Este fue el caso de Litecoin. Toma en cuenta que estamos midiendo el plazo de un año, ¿sí? Y que los activos, como vos sabés, las criptomonedas son muy volátiles, suben y bajan de precio. Es decir, que cuando vos veas este video,
esta medición naturalmente se va a ver afectada. Es decir, si midieras el año desde enero hasta enero es una cosa, y si lo medís desde marzo hasta marzo es otra cosa, porque los precios de entrada o las dos puntas, lo que valía entonces y lo que valía al final, van variando. Pero para de alguna forma poner un parámetro y ver cuál es más conveniente, o qué hubiese sucedido si hubieses comprado Litecoin a vuelta de un año y vendieras un año después, bueno, hubieses perdido el 17%, ¿sí? Y ten en cuenta que esta es la moneda número 8 más comercializada del mundo. Vamos al siguiente puesto, nuestro puesto número 9, diríamos, de este top 10 o de este ranking. Queremos hablar en este caso de Ripple, que es el ticker XRP. Vos sabés que esta cripto es la que ocupa el número 3, nada menos, de las monedas más comercializadas dentro del mundo cripto. Y si hubieses comprado un año atrás, tu rendimiento hubiese sido del 11%. 11% a vuelta de un año es lo que estuvo rindiendo Ripple. Nos encontramos acá con Bitcoin, que es la moneda número 1 y la más comercializada, o la de mayor volumen de capitalización. Como te decíamos, 55% de las operaciones totales de criptomonedas son de Bitcoin. 12% fue lo que rindió Bitcoin, quedándose así con el puesto número 8, y pasamos al número 7. Stellar, los Stellar Lumens, que tienen el ticker XLM, te rindieron un 33,90%, ¿sí? Casi un 34%, estamos haciendo números redondos y despreciando acá decimales. Hubieses ganado si hubieses invertido en XLM a vuelta de un año atrás. Tron, con su ticker TRX, ocupa el volumen de capitalización número 11, ¿sí? Es la moneda 11 más tradeada del mundo de las criptomonedas y rindió un 104%, ¿sí? La última de estas, es decir, la que ocupa el número 21 en volumen de capitalización, es NIO, cuyo ticker es NEO, y rindió nada menos que un 115%. Después tenemos a la segunda moneda más comercializada del mundo, que es Ethereum, el ETH, y Ethereum estuvo dando un 141%. Compara esto con lo que es Bitcoin. Estábamos hablando que si bien Bitcoin es la moneda que más se comercializa dentro del mundo de las cripto, Ethereum es la número 2, tiene un volumen muy pero muy bueno, y rindió un 141% comparado con un magro 12% de Bitcoin, ¿sí? Así que en este caso podríamos decir que fue una muy pero muy buena posición para Ethereum. Seguimos adelante y nos encontramos entonces ya en lo que sería el top 3, el podio, las 3 mejores. La moneda que te voy a mencionar es la que ocupa el puesto número 9 en volumen, y es ADA. ADA es el ticker de Cardano, y Cardano estuvo rindiendo un 148%, superando así incluso a Ethereum. Vamos entonces al puesto número 2. ¿Quién es el subcampeón? La que ocupa dentro del volumen de capitalización el puesto número 15, y que es Tesos, cuyo ticker es XTZ. ¿Cuánto estuvo rindiendo Tesos? 187%. Números realmente impresionantes. Y ahora seguramente querés saber, como estuvimos diciendo, bueno, cuál es la mejor moneda de 2020, o por lo menos hasta lo que va del 2020, cuál ha sido la moneda que mayor rendimiento tuvo dentro de este ranking, que considera algunas de las criptomonedas que se encuentran entre las 21 mejores respecto a su volumen de capitalización. Bueno, tambores, y la moneda o la criptomoneda que más rindió es Chainlink, cuyo ticker es Link, LINK.
Esta criptomoneda ocupa el puesto número 6 en volumen. Es la sexta más comercializada y rindió, agárrate, si estás parado, sentate, busca una sillita por ahí, 628%. Así concluye entonces nuestro top 10 de las mejores monedas respecto a rendimiento de 2020. Algunas reflexiones que queremos hacer sobre esto. En primer lugar, que las criptomonedas son activos que para invertir en ellos hay que ser extremadamente cuidadosos, ¿sí? Son activos de alta volatilidad, suben y bajan de precio. Podés ganar, pero también podés perder y tienen bastante poca previsibilidad. Sin embargo, el haber considerado este chart o este top 10 de las monedas que mejor rendimiento tuvieron, toma en cuenta que hemos considerado no unos días, unos minutos o unas semanas, sino 365 días, un año de rendimiento para este tipo de activos, ¿sí? ¿Y cuáles son algunas de las conclusiones a las que llegamos? En primer lugar, que Bitcoin es la moneda más cara del mundo de las criptomonedas y rindió un 12%, quedándose en el puesto número 8 de este top 10. La moneda que dio novena, que fue Ripple, rindió prácticamente lo mismo que Bitcoin, que rindió un 11%. Con Litecoin directamente perdíamos dinero si hubiésemos entrado porque su rentabilidad dio negativa. Y a partir de allí, entre las que ocuparon los primeros 7 puestos, estuvimos en un rango desde rendimiento del casi 34%, en el caso de Stellar Lumens, y luego pasamos a las primeras 6 o las mejores 6 con rendimientos arriba del 100%, para terminar con Chainlink, que se lleva la corona de número 1 acá con un 628%. Seguramente Chainlink no va a poder sostener crecimientos de este tipo, y entendemos que a lo mejor si no entraste en su momento, bueno, quizás no vuelvas a ver repetirse un crecimiento de esta magnitud. Pero las que se ubican entre el puesto número 2 y el puesto número 6, todas estuvieron entre el 100 y el 187%. Todas tienen un poco menos de volumen de capitalización que las primeras. Fíjate que estamos hablando desde la número 2 del mundo, que es Ethereum, y de otras que van desde el puesto 9, 11, 15, 21, pero que tuvieron rendimientos mayores al 100% si hubiésemos mantenido esa inversión durante un año. Bueno, esperamos entonces que esta información pueda ser utilizada con discreción y con prudencia, y estamos seguros de que el haber considerado esto te deja en mejor posición de evaluar cuál consideras que ha sido la moneda de mejor rendimiento. Y entonces, si te dimos valor, si esto te sirvió, esperamos que antes de marcharte de este canal te suscribas, no solo para ver más contenido de sino también para recompensar un poquitito el esfuerzo en traerte información valiosa que fue cuidadosamente preparada. Y te invitamos entonces a ponerle ahí a la campanita, darle un pulgarcito arriba, y estaremos viéndonos en un próximo video.